Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Hoy, como cada viernes, le damos un pequeño espacio para hablar de la cultura y todos los aspectos que tienen que ver con este, que es todo quehacer humano. Hoy me da mucho gusto recibir a miembros del colectivo Shanai y ya verán por qué. Bajo la consigna de no permitir que desaparezca algunos de los 68 idiomas originarios del país, desde hace 8 años el colectivo Shanai trabaja en comunidades del Totonacapan de la Sierra Norte de Puebla en torno a la lengua tutunacú. La labor del colectivo ha derivado en la producción del cortometraje documental Quintachihuancán, ahorita me corregirán, nuestra lengua, el cual refleja el uso de la lengua totonaca y la resistencia de los habitantes por mantenerla viva en la comunidad de Tuxtla, en el municipio de Zapotitlán de Méndez. El documental surgió de la necesidad de dar a conocer cómo es que los indígenas de esta comunidad hacen frente a una sociedad que pretende de una u otra forma homogeneizar la cultura. Hoy me da mucho gusto recibir a Usu Morales, sonidista, gestora cultural y realizadora en Magenta Films, y a Juan Manuel Díaz García, codirector del corto al lado de Jorge Ramos Luna, biólogo y divulgador de la ciencia en el colectivo Shanai y en el Festival de los Anfibios. Me da mucho gusto recibirlos y si pudieran de inicio contarme por qué rescatar esta lengua. Ya lo decíamos aquí, pero ¿por qué rescatar una lengua tan viva como el tutunacú? Hola Paula, pues antes que nada muchas gracias por el espacio y pues más que rescatar lo que nosotros queremos es comunicar la situación que atañe a Tutunacú actualmente, ¿no? Eh, nosotros creemos que contando esta historia en el cortometraje que se llama Quintachihuincán, en Tutunacú significa nuestro idioma o nuestra lengua, esa es la traducción al español. A través de Quintachihuincán lo que queremos contar es la historia que a lo mejor también se repite con los otros 68 idiomas originarios de México, ¿no? Que tiene que ver un poco con esta falta de inclusión en los sistemas educativos, de salud, judiciales por parte del Estado, también que tiene que ver con la discriminación social y la marginación que viven estos pueblos por parte de la mayoría de la gente que a lo mejor no tiene conocimiento o un acercamiento hacia ellos, ¿no? Entonces, más que rescatar, lo que nosotros queremos es comunicar esta historia que es contada de viva voz por estas personas hablantes del Tutunacú, de la localidad de Tuxtla. Y ya, no sé si Uso quiera agregar algo ahí. Cuando yo leía un poco sobre la documentación que me mandan su compañero, viendo un poco el tráiler que ya está disponible en YouTube y escribiendo un poco la nota que ya salió en el periódico, me daba cuenta que al hablar de todo esto hablamos de territorio, de comunidad, de defensa, de identidad. ¿Cómo conjugar todos estos elementos en el cortometraje? Y ya después de que hablemos de eso, si me pudieran hablar sobre la labor de 8 años que ya han hecho en esta comunidad de la Sierra Norte. ¿Cómo conformar todos estos elementos que tú mencionas? Pues creo que una parte pues por la visión de Jorge y de Juan. Juan ya tenía como varios años trabajando junto con Citlal, también otro miembro del colectivo en el que ellos participan, que es el Shanai, eh, conociendo y trabajando con gente de la Sierra Norte de Puebla, y pues más bien fue como la visión de ellos, ¿no? De querer unir y juntar todas estas cosas que fueron como justo embonando en el desarrollo del documental. La verdad es que ellos tenían súper claro lo que querían contar y cómo lo querían contar, porque de hecho nosotros llegamos y fue como una filmación prácticamente así, rapidísima, porque no teníamos más tiempo, no, por la pandemia y por otras situaciones externas a nosotros, pues tenemos que hacerlo muy rápido, pero fue afortunado porque ellos ya sabían lo que querían contar y cómo lo querían contar. Y además la gente ya los conocía, ya les tenía mucha confianza, se abrieron totalmente con la cámara y contando sus historias. La verdad es que nos encontramos con gente, bueno,
cuando uno se da la oportunidad de conocer a las personas que viven en la sierra, te das cuenta, ¿no? De lo maravilloso que son y de todo lo que nos tienen que contar. Entonces creo que no fue nada difícil poder como conjuntar todas estas cosas. Sí, pues y en Quintachihuincán lo que hicimos fue como justo juntar todos estos elementos que mencionaban anteriormente, tanto Paula como Usu, que tienen que ver como con la cultura y la lengua tutunacuno, y no solamente, y a lo mejor algunos no los tocamos de forma muy específica, pero por ejemplo aparece un poco la poesía de una poeta totonaca de allá de esa localidad, aparece mucho la vestimenta, aparece mucho los paisajes llenos de naturaleza todavía. Entonces son elementos que quisimos como juntarlos para hacer un regalo a la comunidad que durante 8 años nos ha abierto sus puertas de sus hogares, para que nos ayudaran a contar un poco la historia de la percepción que se tiene sobre el uso de la lengua totonaca. Entonces, para la gente que está como, que es parte de la cultura totonacuya, a pesar de que no sea de esta localidad, o que tenga un cierto acercamiento a esas comunidades, pues va a ser muy fácil reconocer, por ejemplo, alimentos, paisajes, elementos culturales muy importantes que forman y que le dan como esta parte visual a Quintachihuincán. Entonces, pues sí, o sea, todo es como uno solo, ¿no? Porque pues estar allá, ya Usu creo que no conocía esas comunidades, pero estar allá el poco tiempo que estuvimos, o que estuvieron ella y Jorge, pues se dieron cuenta que todo es uno solo, ¿no? O sea, la cultura, la vestimenta, el idioma, la comida, o sea, todos esos elementos son uno solo, y eso es lo que obviamente al defender el territorio, no solamente están defendiendo las tierras, no están defendiendo su alimentación, están defendiendo su cosmovisión, su alimentación, su vestimenta incluso, porque hay bordados que están inspirados en elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces es una sola cosa, o sea, estas culturas, las originarias de México, en particular a Totonaco, pues son muy ricas en elementos culturales que pues ya van a aparecer ahí, los van a poder ver en Quintachihuincán. Y referente a la otra pregunta, pues sí, ya llevamos 8 años como colectivo. En el colectivo Shanai está formado por 6 integrantes. Hay dos biólogos. Bueno, yo soy biólogo y Citlal bióloga. Está también Javier, que es diseñador gráfico, Karina, que es maestra de preescolar, Vero, que es física, y Avi, que es estudiante de economía, pero también le entra al Vogue y está como ahí muy activista con el feminismo y todo este rollo. Entonces, como puedes darte cuenta, es un colectivo interdisciplinario que lo que hicimos fue juntar como nuestras fortalezas y nuestras disciplinas para poder realizar actividades donde converjan la ciencia, el arte y la educación en pro o con fines de contribuir a las problemáticas de estas comunidades, ¿no? Problemáticas tanto de educación, ambientales y de salud, incluso porque también hemos realizado jornadas de salud. Entonces, a partir de diferentes actividades como talleres o ese tipo de cortometrajes documentales, pues lo que intentamos hacer es contribuir al desarrollo social de esas comunidades, ¿no? Y también no es darles una voz, sino más bien ser un medio para que ellos comuniquen y les hagan saber a las demás personas que están ahí y que es importante, ¿no? Mantener la cultura. Y pues sí, a partir de esos 8 años, pues se derivó el Quintachihuincán, que es como te digo, un regalo para todas estas comunidades. Y también estamos por lanzar también una aplicación para dispositivos móviles, para que se conozcan para que pues cualquier gente, va a ser gratuita, para que cualquier persona pueda descargarla en sus celulares, en sus tablets, y pueda aprender un poco sobre la lengua y cultura tutunacú. Qué bonito, es uno de los proyectos que derivan, ¿no? Cuando surgen estos proyectos tan ricos, siempre hay derivaciones, ¿no? Es como imposible no hacer otros proyectos paralelos. Me llama la atención en la información que me hacían llegar, si antes los abuelos tenían que aprender el español por las mismas condiciones del medio, por el trabajo, ¿no? Por hacerse, por la movilidad que muchas veces tiene que haber para subsistir en cualquier economía. Ahora aquí señalan, mientras que para las personas de la tercera edad aprender español fue una cuestión de supervivencia,
Para las nuevas generaciones, preservar el tutunacú es resistir a un mundo cambiante, ¿no? ¿Qué pasa cuando los jóvenes retornan a su lengua materna? ¿Qué es lo que ustedes han visto? Y sobre todo tú, la cuestión, tú como sonidista, ¿qué percibes, ¿no? Desde la musicalidad de la lengua, la transmisión, la oralidad que hay en la lengua. ¿Qué me pueden decir sobre esto? Qué bueno que lo mencionas, Paula, porque justo una parte primordial del documental es la música y sobre todo el trabajo con estos chicos adolescentes de la rondalla, que ahorita en este momento se me olvidó su nombre, pero ahorita Juan seguro la va a decir. Son chicos que nació de ellos, ¿no? Querer, por ejemplo, traducir una canción al totonacú, y ellos lo mencionaban y lo decían frente a cámara, que para ellos era muy difícil o muy triste de repente ir y cantar canciones en español a sus abuelos o a personas como más de la comunidad que son más ancianos, porque no hablan español, porque no lo entienden bien, entonces las canciones que cantan en español pues no saben lo que dicen de repente, entonces ellos quisieron, ¿no? Porque es algo muy complicado, también es algo muy difícil, las palabras no son como todas totalmente traducibles del totonacú al español. Entonces ellos, es un trabajo impresionante, ¿no? O sea, intentan como plasmar las palabras de una canción en su idioma y poder cantarlas pues sí, a estas personas de su comunidad. Y bueno, ellos están muy animados, ¿no? Sí, ellos tienen como este espíritu, pues el que tienen cuando somos jóvenes, que queremos, que tenemos tanta energía y tenemos tantos sueños y expectativas, y ellos las tienen y quieren realizarlo, y además fue muy bonito porque en muchas partes del corto, la verdad es que sí, se me arrugaba el corazón con las cosas que decían, de verdad unas cosas tan maravillosas y tan hermosas que dicen, ¿no? Que tú dices, wow, o sea, me fascina, ¿no? Cómo ellos ven el mundo desde su idioma, desde su lengua totonacú, ¿no? Y bueno, fue maravilloso trabajar con ellos y aprendimos un montón de cosas. Yo en lo particular aprendí muchísimo. Yo nunca había trabajado en comunidades indígenas o con que tengan alguna lengua, y fue para mí una grata experiencia que la verdad es que sí quisiera como seguir trabajando en eso. Y bueno, ya obviamente no quiero spoilear más del corto porque pues si no, más bien lo estoy diciendo para que cuando salga lo vayan a ver y lo compartan. Sí, de hecho, los jóvenes de esta rondalla, en ese momento se llamaban Rondalla Tutunacú, y ahora cambiaron de nombre, están haciendo como otro proyecto, porque esa rondalla era como parte del bachillerato donde ellos estudian. Y ahora como pues no hay clases presenciales ni nada, entonces ellos se están organizando. A partir de este documental como que se empezaron a organizar para hacer ensayos en sus casas, y ahora tienen el nombre de Rondalla Shanay, como colectivo Shanay, como que de ahí se inspiraron un poco. Y ya ayer justo estaba platicando con uno de ellos, que es Hassel, y me dijo que ya están sacando más canciones en Tutunacú. Entonces, pues les quedó la espinita de seguir haciéndolo, ¿no? A partir del docu. Y pues a ellos y a ellas les tocó, como tú dices hace rato, Paula, pues vivir o nacer en un mundo cambiante, ¿no? Porque a diferencia de los adultos mayores, ellos nacieron prácticamente con el tutunacú y como ya lo dijiste, tuvieron que aprender español, ya sea para ir a trabajar a la Ciudad de México o a Puebla, o porque llegaban a las escuelas y la enseñanza estaba basada únicamente en español. Entonces, para ellos fue como algo nuevo y ellos se dedicaban a aprenderlo pues como pudieron, ¿no? Porque no había realmente un maestro. Y ahora los jóvenes y de esta ronda ya y de toda su generación, pues más bien nacen ya como con las dos lenguas, ¿no? Tanto con el español como con el totonaco. Y ellos pues más bien se enfrentan ahora bueno, o sea, ¿qué lengua es la que debo ocupar, no? Porque en la escuela me están diciendo que hablen español, pero pues yo en mi comunidad me comunico en totonaco, ¿no? Entonces es por ello que ellos están como en esta onda de resistir, ¿no? De no perder lo que ellos llaman su raíz, que es su lengua y su cultura. ¿Qué
cuentan, sobre todo el trabajo de estos 8 años, qué ustedes pueden decir que son las partes que integran esta cosmogonía Totonacú? ¿No? Porque es una cultura antigua, ¿no? Emparentada en tiempos prehispánicos con otras, pero que se asienta en esta región que ocupa Veracruz, Hidalgo, Puebla, ¿no? Que son, digamos, perceptibles en sus formas de vestir, de organizarse y, por supuesto, de hablar. ¿Qué se puede decir de esta cultura Totonacú? Pues creo que como la mayoría de las lenguas o idiomas originarios de México y de todo el mundo, justo la lengua es como lo principal porque, y es lo que les da identidad, ¿no? Porque la lengua también, como te repetí hace un rato, está basada, por ejemplo, en muchos aspectos, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? La forma en que ellos nombran o clasifican elementos de la naturaleza es lo que le da como vida a su lengua. Entonces es justo como la relación que tiene la lengua con el entorno, con su entorno, es muy particular, ¿no? Y eso es para, te digo, para cada una de las culturas o idiomas del país, ¿no? Y eso es justo lo que le da identidad a la cultura totonaca, ¿no? La lengua es como lo principal y ya como tú repetías, ¿no? La vestimenta, un poco hasta el bordado de cruz, es como lo que ocupan mucho allá. La alimentación, ¿no? Que está basada principalmente en la recolección de quelites silvestres o de la crianza de animales de traspatio, ¿no? Y pues sí, también, por ejemplo, se han ido adaptando, ¿no? Porque no es que se mantengan como fueron hace millones de años, ¿no? Cuando recién empezaba la cultura totonacú, ¿no? Por ejemplo, en esta región se siembra mucho café, ¿no? Y el café ni siquiera es un cultivo de México nativo, entonces también lo adaptaron ellos a sus sistemas, ¿no? De agrícolas de cultivo. Entonces es una lengua que está viva, que es una lengua que igual está cambiando y que se está nutriendo día a día. Y creo que eso es lo que le da la particularidad a toda la cultura totonacuno, porque a partir de eso deriva, te digo, la alimentación, la vestimenta, incluso la medicina tradicional. No hay mucho conocimiento tradicional de plantas y animales medicinales que son específicos de esa cultura, ¿no? Y también en la tradición oral hay muchos cuentos y leyendas sobre el origen del sol y la luna, sobre el origen de las personas que son muy particulares de esa cultura, ¿no? Y que tienen que ver con elementos de la naturaleza. Y por ejemplo, algo ahorita que mencionar lo del sol y la luna, algo muy particular es que para nosotros, ay, perdón el ruido, para nosotros la luna la luna es femenino, ¿no? Es como vista como un elemento femenino, pero para la cultura Totonacú, la luna es más bien el uno, es visto como un elemento de género masculino, por así decirlo. Entonces te digo, o sea, estudiando tú un poco la lengua, conociendo un poco la lengua, te vas dando cuenta de todas estas particularidades de la cultura totonaca, que, o sea, no acabaría, ¿no? Te podría contar muchísimos ejemplos, pero no acabaría. Y quizá un poco también ahora que ustedes han trabajado durante todo este tiempo en esta comunidad en la Sierra Norte de Puebla, ¿cuál es la importancia de hacer un cortometraje documental de este talante? En el sentido de que eh, proyectos como este, piezas como este, audiovisuales, se quedan como documentos tangibles de toda una cultura, de un momento, de una generación. Veo que hay una mezcla de generaciones entre los abuelos y entre los más jóvenes. ¿Cuál es la importancia de un documento visual como este, Juan Manuel Ius? Bueno, si quieres, creo que una de las cosas importantes que además me pareció como muy loable de este corto, y cuando me invitaron a participar en él, lo primero que me dijo Jorge es que este cortometraje era para la comunidad, que se creó para ellos y por ellos, ¿me explico? No se creó, digamos, como para... la idea del corto no fue como vista desde el inicio como para proyectarse internacionalmente, no como para participar y ganar premios, no. Ellos querían regalarles, dejarles un legado, o sea,
por todo este trabajo que ellos hicieron previamente durante estos 8 años y por todo el cariño que la comunidad les ha dado, es como una retribución, ¿no? Que querían hacer con este corto, ¿no? Y además, sobre todo, por esta lucha de no perder el Totonacu pues en Tuxtla y o sea, todos los que estábamos ahí, como trabajamos siempre como con esta mentalidad, que este corto era para ellos y por ellos, y bueno, ahorita creo que Juan te podrá decir. Sí, como ya bien decía Usu, o sea, la idea principal fue hacer un corto como un regalo para ellos, pero sabíamos que, como te decía hace rato, ¿no? Que esta historia se repite, al menos en varias comunidades del Totonacapan y con distintos idiomas originarios de México, ¿no? O sea, es muy parecida a la historia y ojalá se sientan identificados. Y por eso es que estamos esperando para el estreno, porque lo teníamos programado para enero, porque queríamos hacerlo en la fiesta patronal de la localidad, ¿no? De Tuxtla, pero pues por la pandemia no lo pudimos hacer presencial. Entonces ahora estamos esperando a ver si el semáforo nos permite ir a estrenarlo ahorita entre abril o mayo, y queremos que ellos sean las primeras personas que lo vean, porque como te dice, es un regalo para ellos. Y obviamente sí, lo que queremos es a partir de eso comunicarlo a diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionaba uso de los festivales, ya lo enviamos como entre 8 o 10 festivales nacionales e internacionales, porque también creemos que es importante que se cuente esta historia y que mucha gente se entere, ¿no? Y que se acerquen a ese tipo de movimientos. También un poco vi que este proyecto resultó a partir de otro proyecto, Rescate del Conocimiento Totonaco de la Naturaleza y del Juego de Piso Zoom en Tuxtla. Entonces, este es un proyecto que ustedes meten al PACMIC, que el colectivo Shanay mete al PACMIC. Entonces, un poco también hablar sobre la importancia que este tipo de apoyos sigan dando y sobre todo se asienten en comunidades con estas. Este año, en 2020, no hubo PACMIC, no se sacó la convocatoria, entonces no sé si de parte del colectivo habría algún llamado a que se continúen con este tipo de apoyos. ¿Cuáles son las necesidades de un proyecto como este, del colectivo Shanay, Juan Manuel? Sí, como tú dices, el año en 2020 pues no hubo convocatoria de PACMIC, que pues es un golpe duro para todos los colectivos que somos independientes. Y algo muy importante mencionar es que nosotros, todo el trabajo que Colectivo Shanay hace es totalmente voluntario, no recibimos ninguna paga, o sea, todo lo que hemos generado obtenido, perdón, de recursos, tanto federales o de otras áreas, todo se va a los proyectos que elaboramos en esas comunidades, ¿no? Nosotros no nos quedamos como con ninguna paga por honorario, etcétera, ¿no? En este caso, para Uso y Jorge, como ellos son externos al colectivo Shanay, pues sí les ofrecimos un pago por sus servicios porque pues son servicios profesionales, ¿no? Pero para nosotros como miembros, no. Y entonces es importante, ¿no? Que sigan, porque nosotros solos por nuestros salarios o nuestras becas no podríamos hacer este tipo de trabajos, ¿no? Y en las comunidades, pues mucho menos, porque como te digo, son comunidades que han vivido durante el despojo y el rezago miles o cientos de años. Entonces, pues sí, creemos que es importante que sigan manteniendo este tipo de convocatorias, que sigan surgiendo más, sobre todo enfocadas a esos pueblos, ¿no? Nosotros en este trabajo del PACMIC, ahí forman parte de ese grupo integrantes de la comunidad, ¿no? O sea, nosotros ya estamos empezando a colaborar con integrantes de la comunidad que ya forman parte de nuestras actividades, que ayudan a gestionarlas, que ayudan a programarlas, que ayudan a incluso todo ese trabajo de este documental. Las personas que son protagonistas lo son porque hemos venido trabajando con ellas durante esos 8 años, ¿no? Entonces, pues sí, necesitamos más recursos hacia la cultura de los pueblos originarios para que podamos seguir haciendo ese tipo de trabajos que son pues muy significativos. Y sobre todo, antes que nada, pues que se incluyan a los idiomas originarios en los sistemas educativos, en los sistemas de salud, ¿no? Porque allá hay hospitales, pero son con médicos que no son de ahí, que no hablan el totonaco. O lo mismo pasa con las escuelas, los maestros no son de esas comunidades
y pues no enseñan en Totonacu o no lo consideran en sus sistemas educativos. Entonces es importante que se promueva eso, ¿no? Por parte del Estado. También un poco en los documentos hay un gran listado de personas de la comunidad que participaron. Ustedes como realizadores, ¿qué pudieron ver en la comunidad? Aparte del trabajo previo, de la amistad que seguramente ya se ha fraguado con algunos de ellos, pero ¿qué dice alguien cuando le pones una cámara al frente? ¿Participa, no participa? Sabe que su participación quedará grabada y que después en este estreno que sea un poco postergado, pero que después se verá reflejado ahí ante la comunidad. ¿Qué pasa cuando alguien por primera vez se ve retratado y luego visto en la comunidad? Bueno, pues para empezar, siempre es importante mencionar que siempre pedimos autorización para ser grabados, sobre todo, bueno, en general a todos, pero obviamente cuando salen, sobre todo adolescentes, también pedimos permiso a sus papás, etcétera, porque pues tienen que estar conscientes, ¿no? De que su rostro va a ser como expuesto, ¿no? Pero en general, la mayoría estaban muy contentos, muy nerviosos, porque muchos de ellos nunca habían estado como frente a una cámara, entonces siempre se ponían como a veces un poquito nerviosos, creo que como todos, o sea, sinceramente, ¿no? Todos nos ponemos nerviosos siempre que tenemos una cámara enfrente, ¿no? Pero después, creo que conforme pasan los días, se van acostumbrando, ya después ni se dan cuenta que ya está en la cámara, ya bromean, dicen cosas, eso es lo bonito también, ¿no? De dejar que ellos no sientan que hay una presencia como ahí externa para que sea lo más natural posible y para que saquen de verdad lo que traen dentro, ¿no? Y realmente creo que así es como funcionó durante el corto, te digo que durante la grabación, que fueron varios días, o sea, de hecho grabamos creo que todos los días, pero bueno, la verdad es que no nos costó nada de trabajo y todos estuvieron muy, muy contentos de participar en él. Y bueno, de verse expuestos lo veremos cuando se haga la presentación oficial, que por fin puedan verse. Creo que nosotros seremos los que estaremos viendo como sus caras para ver sus reacciones, ¿no? Creo que eso será muy, muy emocionante. Sí, también agregando un poco a lo de uso, el año pasado, por ahí de noviembre, estrenamos un mini corto, igual, que tiene que ver un poco más bien como con la relación de los habitantes de dos comunidades Totonacu con los anfibios, con estos animales que se conocen comúnmente como ranas o salamandros, tlaconetes. Y ellos ya lo pudieron ver porque ese lo liberamos, te digo, el 2 de noviembre en Facebook. Entonces ese lo vieron y ahora que fuimos después a terminar otras grabaciones, pues ya la gente es como de, o sea, como que le da gusto verse en esos espacios. Y también hay gente, por ejemplo, que no le gusta, ¿no? O sea, y es respetable, o que incluso el producto final como que dijo, ay, no, a mí le faltó esto, le faltó aquello. Pero pues obviamente creo que siempre va a pasar eso, ¿no? Lo que sí es que Quintachihuincán, o sea, para poner un poco en contexto, Quintachihuincán digo, en Tuxtla se habla una variante del Totonacú. Hay diferentes variantes dependiendo de la región. Como tú decías, hay pueblos Totonacú en Puebla, Veracruz, Hidalgo, y cada uno tiene sus propias variantes. Y lo que sí es que Quintachihuincán pues, ha llamado la atención de diferentes comunidades Totonacú de estos estados, ¿no? O sea, no solamente se va a quedar como a un nivel local de Tuxtla, sino de todas las variantes que hay en Totonacú se están acercando en las redes sociales como de, ya cuándo, ya queremos verlo, no sé qué, bla, 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 ¿no? Y lo mismo con la aplicación. Entonces la gente parece que está muy emocionada y esperemos pues que les guste, ¿no? Y que lo disfruten mucho y que se sientan identificados con lo que queremos ahí contar. Por último, para ir cerrando un poco esta pequeña conversación, saber dónde seguirles la pista, dónde estar al pendiente, qué tal si alguien de Puebla querrá ir al estreno, ¿no? A las sierras de este documental, sobre un poco, sobre esta deriva que me platicabas de esta herramienta. Entonces, un poco para ir cerrando la conversación, ¿a dónde seguirle la pista al colectivo Shanai y al documental mismo? Pues principalmente en Facebook, es como la red social que más manejamos, nos pueden buscar como Colectivo Shanai.
Sí, ahí es la que tenemos más actualizada, ahí ponemos todas las actividades que hacemos, subimos todos los trailers, compartimos, por ejemplo, te digo, sobre un Pit Pit, que fue el primer cortometraje que hicimos y está ahí en Facebook. También pueden buscar como todo el contenido audiovisual en nuestro canal de YouTube y en Instagram, ahí nos pueden seguir, porque además de esto, pues también generamos infografías, ¿no? Por ejemplo, hoy es el Día Mundial de la Vida Silvestre y por ahí pusimos ya información acerca de eso. Entonces, ahí los mantenemos informados sobre Quintachihuincán, que es el documental, y Quintachihuin, que es la aplicación para celular. Esa ya estamos a punto de liberarla, capaz que sale antes que Quintachihuincán, y también el link de descarga se va a dejar ahí en las redes sociales para que lo hagan gratuitamente. Y si alguno gusta pues colaborar con nosotros, igual puede dejarnos ahí un inbox o enviarnos un correo a shanaicolectivo@gmail.com. Pues yo les agradezco mucho el haber platicado, aunque sea estos minutos, sobre este corto documental, que es importante por esta razón que platicábamos al inicio: dar voz, dar salida, documentar cómo viene su labor, y que esto se quede como un documento, como una animación, como un llamado de atención también a la necesidad de voltear a todas estas lenguas, de atender todas estas lenguas originales, no solo en el Día Internacional de la Lengua, sino con una mayor política pública que atienda lo que las comunidades requieren. Les agradezco mucho. Uso Morales, sonidista, y Juan Manuel Díaz García, codirector del cortometraje. Así que muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Hasta luego. Hasta luego.